En este video vamos a realizar el procedimiento para obtener una expresión que permita calcular el valor del inductor en el convertidor CDC elevador conectado a un módulo fotovoltaico y que transfiere su energía a una carga resistiva. En primer lugar, vamos a recordar que la ecuación de la corriente del inductor está definida de la siguiente manera. La corriente del inductor es igual a 1 sobre L por la integral de T0 a T del voltaje BL diferencial tau más la IL en la condición inicial. Como se observa aquí, para encontrar la corriente IL necesitamos saber el voltaje del inductor, el voltaje BL. Y el voltaje del inductor lo tenemos dado que pues hemos trabajado con los modelos del convertidor y en este caso del modelo conmutado, el voltaje del inductor es igual a VCI menos 1 menos S1 por VCO. Entonces, nosotros sabemos cómo se comporta BL, dado que tenemos del modelo conmutado, tenemos el voltaje BL. Entonces, para hacer el diseño de los elementos pasivos, en este caso del inductor, vamos a considerar el estado estable. Y en el estado estable vamos a utilizar una aproximación donde decimos que tanto VCI como VCO son niveles de corriente directa libres de rizo. Esto es posible decirlo, dado que cuando hagamos el diseño del capacitor de entrada y de salida, trataremos de que el rizo de voltaje sea lo suficientemente pequeño para que, pues, en este caso podamos podamos despreciar el rizo. De igual forma, la corriente IPV también diríamos que su rizo es lo suficientemente pequeño como para poder despreciarlo. De tal manera que el voltaje del inductor podríamos escribirlo de la siguiente manera. BL es igual a BCI, en este caso se escribe BCI mayúscula, considerándolo ya como un nivel de CD, libre de rizo, menos 1 menos S1 por BCO, también BCO mayúscula. Nosotros sabemos que BCI es igual a BPV, el voltaje del módulo o del arreglo fotovoltaico. Y también sabemos que BCO es igual a BPV entre 1 menos D. Este resultado es del modelo estático también. De tal manera que entonces el voltaje BL lo podemos escribir de la siguiente manera. BL es igual a BPV menos 1 menos S1 por BPV entre 1 menos D. De tal manera que en este caso el voltaje BL depende de, del voltaje del módulo fotovoltaico, del ciclo de trabajo y también de la función de conmutación S1. S1 puede tomar valores de 1 y de 0. Por ejemplo, aquí, si S1 vale 1, ¿sí? Cuando S1 es igual a 1, es decir, en el tiempo t mayor que 0, menor que dts, el voltaje BL va a ser igual a, bueno, esto sería 0, la multiplicación sería aquí 0, por lo tanto, este término, sería 0, y nos quedaría únicamente el voltaje BPV. Entonces BL es igual a BPV.
Y cuando S1 vale 0, es decir, en T mayor o igual a dTs menor o igual a Ts, el voltaje VL va a ser igual a VPB menos VPB entre 1 menos D. También podríamos escribirlo así, ponemos como factor común a 1 menos D y nos quedaría VPB por 1 menos D menos VPB. De tal forma que el voltaje en el inductor va a ser igual a menos D VPB entre 1 menos D. Sabemos que D pues va a tomar valores entre 0 y 1. VPB es un voltaje positivo y D es menor que 1, por lo tanto en el denominador también va a haber un valor positivo. Por lo tanto, BL cuando S1 vale 0, por este signo negativo va a ser negativo. Entonces nosotros ya tenemos cómo se comporta BL para cuando S vale 1 y para cuando cuando S1 vale 0. De tal manera que aquí lo que pudiéramos hacer es hacer una gráfica donde podamos visualizar cómo se comporta el voltaje y la corriente. Primero vamos a hacer una gráfica en principio. Vamos a hacer una primera gráfica. Esta gráfica vamos a ponerle como S1. Sería la gráfica de S1. S1 pues es una señal que toma valores entre 0 y 1 y básicamente en un periodo de conmutación lo veríamos más o menos así. Ahí está, ¿verdad? Entonces tendríamos en t igual a 0, luego en t igual a dts, S1 cambia de 1 a 0 y nuevamente en el tiempo ts, eh, S1 vuelve a repetirse. Entonces básicamente pues esa sería la señal de S1. Bueno, ahora vamos a graficar el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor sería BL. Bueno, aquí nosotros tenemos el voltaje del inductor. Cuando S1 vale 1, BL es igual a VPB. Entonces, para S1 igual a 1, BL es igual a VPB, lo podemos dibujar así. Y BL va a ser igual a VPB. Y luego para L igual a 0, para S1 igual a 0, BL va a ser igual a menos D VPB entre 1 menos D. Entonces, eso lo dibujaríamos más o menos así. Y se vuelve a repetir. Entonces, pues este valor sería negativo con un valor de menos D ppb entre 1 menos D. En el inductor, en el inductor, el voltaje del inductor en estado estable, el área que se forma cuando el voltaje es positivo, va a ser igual al área que se forma cuando el voltaje es negativo.
de tal manera que eh, la energía que el inductor almacena cuando ese 1 vale 1 es igual a la energía que libera el inductor cuando ese 1 vale 0. Ahora vamos a graficar la corriente en el inductor. Entonces vamos a utilizar igual este eje de coordenadas para incluir el voltaje, la corriente en el inductor, la corriente IL. Para graficar la corriente IL, vamos a recordar que la corriente IL tiene un nivel de corriente directa. Lo vamos a tratar de dibujar aquí, nivel de CD. Este nivel de CD tendría, lo conocemos como IL mayúscula, IL del modelo estático, que recordamos IL es igual a IPV. Entonces, la corriente IL tendría un nivel de promedio de IL igual a IPV, y después la corriente IL va a tener un rizo que va a estar oscilando alrededor de ese nivel de corriente directa. Entonces, para dibujarlo, nos podemos ubicar aquí a la ecuación de la corriente IL que aparece al inicio, donde nos dice que la corriente IL es igual al inverso de la inductancia por la integral del voltaje del inductor, esto más una condición inicial. Entonces, de manera intuitiva, nosotros sabemos que cuando tenemos una constante, un valor constante positivo, y hacemos una integral de ese valor constante, el resultado es una línea recta, en este caso con pendiente positiva, dado que el voltaje BL es positivo. Por lo que podemos hacer es dibujar una línea recta que comience en un valor arriba de 0 y que termine en un valor arriba del valor promedio. Y trazamos una línea recta. Así. Entonces, esa sería la corriente IL para cuando S1 vale 1. Y luego el voltaje del inductor cambia de signo, se hace negativo. Por lo tanto, la corriente IL, ahora la integral va a ser con un voltaje BL, pero con signo negativo constante. Esto va a corresponder como resultado a una línea recta con pendiente negativa. Entonces podríamos dibujar algo así. Más o menos partimos de un valor mínimo, llegamos a un valor máximo y luego regresamos a un valor mínimo. Y esto se repite. De tal manera que nosotros tendríamos la corriente IL que va de una IL mínima a una IL máxima. Bueno, el nivel de CD que nosotros planteamos aquí, pues esto es algo que podemos identificar porque así lo arroja nuestro modelo. Sin embargo, la corriente que realmente sería es la corriente que va con el rizo. Esa sería la corriente IL. Y también es importante identificar aquí que nosotros podríamos definir la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y a eso le vamos a llamar delta IL o el incremento de la corriente IL. Una vez que ya tenemos dibujada la corriente, cómo va a ser la corriente IL, entonces podemos proceder a encontrar una fórmula para calcular el inductor con base en ese incremento de corriente. Esta fórmula que vamos a utilizar
corresponde a la primera que pusimos aquí al inicio, que es la corriente IL. Nada más que ahora la vamos a poner con los límites, es decir, vamos a ver que de 0 a DTS, la corriente va a haber un incremento de corriente, va a llegar de un valor mínimo a un valor máximo, y de DTS a TS, la corriente vuelve a haber un incremento, ahora negativo, va de un valor máximo a un valor mínimo. Por lo que podemos considerar únicamente de 0 a DTS, que es cuando se da el incremento de corriente. Es decir, para, para S1 igual a 1, es decir, para T mayor que 0 y menor que DTS, aplicamos la definición de la corriente en el inductor, ya con los límites. Es decir, IL en el tiempo DTS es igual a 1 sobre L por la integral de 0 a DTS del voltaje BL, que en este caso es el voltaje BPB. BPB diferencial tiempo más una IL en T igual a 0, que en este caso sería 0. Entonces ya quedaría nuestra integral, nuestra corriente IL con los límites. Y ahora pasamos la IL en el tiempo T igual a 0 para el lado izquierdo, de tal manera que tendríamos que IL en el tiempo de TS menos IL en el tiempo T igual a 0. A eso nosotros le vamos a llamar el incremento de corriente, como ya se había definido en la gráfica. ¿Sí? El valor de la corriente IL máximo menos el valor de la corriente IL mínimo. Y eso va a ser igual a 1 sobre L por la integral del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, bueno, aquí la integral, dado que BPB es un valor constante, pues la integral queda muy sencilla de resolver. Sin embargo, lo vamos a hacer con respecto a la gráfica que hicimos del voltaje BL. Es decir, nosotros sabemos que la integral de 0 a DTS de BPB diferencial tiempo, ¿a qué es igual? Bueno, la integral sería el área que se forma cuando el voltaje es positivo. Y en este caso, el área de esta figura sería pues la base por la altura, es decir, la base sería DTS y la altura sería BPB. Es decir, la integral sería igual a BPB por DTS. Y sabemos o recordamos que TS es el periodo de conmutación y va a ser igual a el inverso de la frecuencia, 1 entre Fs. Por lo que mi delta IL va a ser igual a 1 sobre L multiplicado por la integral, que en este caso la integral sería BPB por D entre Fs. De esta ecuación nosotros podemos despejar la L y la L nos quedaría así. L igual a BPB por D entre delta IL por Fs, por la frecuencia. Bueno, pues esta expresión ya nos da la oportunidad de poder calcular un inductor para nuestro convertidor con base en los parámetros del circuito y con los parámetros que se tendría que proponer para hacer el diseño. Por ejemplo, en el numerador aparece BPB. BPB sería el voltaje del módulo del arreglo fotovoltaico
En este caso, diseñaríamos para el punto de máxima potencia, por lo que podríamos tener el VPB como el voltaje en el punto de máxima potencia. La D quedaría establecida por la ganancia del convertidor, es decir, qué voltaje queremos a la salida, voltaje de salida entre voltaje de entrada, va a quedar en función de la D, como aparece en esta ecuación. Voltaje de salida es igual a VPB entre 1 menos D. De ahí podemos calcular la D de la ganancia de voltaje. La frecuencia de conmutación es un aspecto, es un parámetro importante, dado que como se observa, la frecuencia de conmutación queda en el denominador y a mayor frecuencia de conmutación, menor el valor del inductor. Entonces, en cierta forma, nos interesa una frecuencia de conmutación que sea lo más alta posible, de tal manera que el valor de nuestro inductor pues sea a cada vez más pequeño. Lo que hay que considerar ahí es que tenemos elementos en el circuito que podrían estar limitados en cuanto a la frecuencia de conmutación, principalmente el caso del transistor y el diodo, en donde el transistor, dependiendo en este caso se considera un MOSFET, pues hay un límite en relación a la máxima frecuencia que podemos trabajar el transistor en conmutación dura y al igual forma que el diodo. Entonces, de tal manera que pues aquí vamos a tener que decidir una frecuencia de conmutación y también vamos a tener que decidir un incremento de corriente, delta y L. Este incremento de corriente delta y L, en principio, podríamos basarnos en la idea de que el objetivo podría ser mantener el convertidor en modo conducción continuo, es decir, que la corriente IL tenga un cierto rizo, pero que la corriente no llegue a cero. Esa podría ser una forma de definir un factor, un rizo de corriente. Ahora, para considerar una expresión, una ecuación para la inductancia, que la podamos tener de manera general para cualquier valor de corriente, se propone incluir un factor de rizo. En este caso, el factor de rizo, vamos a definirlo. En este caso lo vamos a definir como, o sea, KL va a ser igual a la amplitud del rizo, en este caso es delta IL sobre 2, entre el valor promedio de la corriente en el inductor, que sería la corriente IL. De tal manera que ahora mi rizo de corriente, mi incremento de corriente delta IL va a ser igual a 2KL por IL. Recordar que IL mayúscula del modelo estático es igual a la corriente IPV del módulo. Entonces sería 2KL por IPV, dado que IL es igual a IPV en el modelo estático. Con este resultado, volvemos a escribir la fórmula para el inductor. Entonces el inductor sería igual a BPV por D entre 2FS KL IPV. Ahora, en lugar de tener el incremento de corriente, tenemos el factor de rizo, KL. Únicamente para que se incluya la potencia del módulo en la expresión, vamos a multiplicar por la corriente IPV y dividir entre la corriente IPV. Y nos quedaría el inductor como potencia del módulo por la D entre 2FS KL IPV al cuadrado. Y esta sería pues nuestro resultado final para el cálculo de nuestro inductor del convertidor CD-CD elevador. Aquí únicamente restaría hablar de la KL. La KL puede tomar valores mayores que 0
y podríamos considerar un valor máximo. Es decir, el rizo de corriente de nuestro inductor, podríamos decir que su valor máximo sería cuando llegue a cero. Es decir, cuando la corriente tenga más o menos esta forma, sería el máximo rizo de corriente. Entonces, como si se observa, el valor promedio queda justo a la mitad. El máximo rizo de corriente, aquí, sería precisamente dos veces la corriente IL o dos veces la corriente IPB. Por lo que nuestro incremento de corriente máximo va a ser igual a dos veces IL o dos veces IPB. Y pues nosotros podemos observar que KL máximo va a ser igual a delta IL sobre 2, es decir, a 2 IPB sobre 2 entre IPB. Es decir, sería igual a 1. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un factor de rizo que para no llegar al modo discontinuo, quedarnos en el límite, la KL debería ser mayor que 0 y menor que 1. Y bueno, podríamos dar un margen para, para tener la seguridad de que el convertidor va a estar trabajando en modo conducción continuo. Y bueno, entonces KL tomaría un valor a lo mejor menor que 1, un poco alejado de la unidad. Muy bien. Bueno, pues eso es todo. Adiós.